Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y un placer poder estar aquí con ustedes en este taller, en esta charla que tendremos sobre producción de semilla, de planta forestal. Voy a ir pasando los temas y espero que a mitad del tema podamos tener un espacio para poder hacer preguntas y algunos comentarios. Déjenme comentarles que ayer me llevé algunas inquietudes de algunos de ustedes. Desafortunadamente hoy tuvimos algunos contratiempos aquí en la oficina. Pues nos quedamos sin luz desde la mañana hasta hace rato que llegó. Y bueno, ya no pude buscarles la información que estaban solicitando, pero con mucho gusto se las voy a anexar en el paquete de información que le voy a dejar a Eli para que lo puedan subir a la liga y ustedes puedan tener a la disposición la información. Así que vamos a empezar entonces con el tema. El tema que hoy nos ocupa es la producción de planta forestal. Vamos a hablar del sistema tradicional. Si bien es cierto, hay varias formas de producción de planta. La más común y la que sigue siendo la más usada es la de la producción en bolsa. Y yo me imagino que ustedes en los viveros en donde están trabajando ahorita, pues casi la mayoría han de ser viveros de producción en bolsa. Así que vamos a empezar con la producción de planta a nivel nacional. El proceso de producción de plantas en vivero comprende diversas etapas que van desde la colecta de semilla, que esa parte la vimos ayer, el procesamiento de estas, es decir, el beneficio y todo lo que tenga que lo que se le tenga que hacer a la semilla para que ésta pueda germinar de la mejor manera. La preparación del sustrato, qué tipo de sustrato vamos a utilizar, el llenado de los envases, el tamaño de los envases, el trasplante o la siembra, el riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades. Todas esas son actividades que son necesarias para tener una buena producción de planta, para que al final tengamos planta de calidad, porque ese es el principal objetivo. De nada sirve que hagamos un buen trabajo si alguna de estas cosas nos van a fallar y al final nuestra planta no va a ser de la mejor calidad para que pueda salir a campo. Entonces, todo este proceso lo tenemos en un pequeño diagrama y empezamos con la selección de árboles y la colecta de semillas, el manejo de la semilla o el beneficio de la semilla que consiste en el secado, en el limpiado, en el traslado de la semilla, y luego de ahí en el almacenamiento, si esta va para producción de planta inmediatamente o bien para almacenarse por algún tiempo. Después viene la preparación de los sustratos, el llenado y acomodo de los contenedores, la siembra, aplicación de fertilizantes y control de plagas que tiene que ver con el mantenimiento en general de la producción, riegos y el mantenimiento general de la planta para obtener una planta de calidad, que ese es el principal objetivo, sea cual sea la especie que estamos produciendo o el número de especies que vamos a producir o las cantidades de planta. Todas ellas deben de salir con un estándar de calidad óptimo porque eso nos va a garantizar su supervivencia en campo. Acuérdense, el 50% o 60% de la supervivencia en campo depende mucho de la calidad con la que se produjo la planta para salir a establecerse en campo. La otra parte, pues ya va a depender del suelo, del sitio donde vamos a establecer ese árbol, y desde luego de las condiciones climáticas, pues esa definitivamente que no las controlamos. Pero lo que sí es importante y está más que comprobado, que si nosotros producimos una planta de calidad, va a tener mejores porcentajes de supervivencia, va a ser una planta que va a ir más preparada para establecerse en campo y desde luego va a ser una planta que va a sobrevivir. Si es una planta sana, si es una planta con un tamaño adecuado, que sea una planta con calidad. Entonces, para asegurar la producción de planta, por ahí del 2000, me acuerdo que es 2014, 2015, la CONAFOR contaba con 341 viveros forestales, de los cuales 297 eran viveros de organizaciones sociales, cuando a CONAFOR le maquilaban la planta porque se requerían grandes cantidades de planta. Y también tenían los viveros de los municipios, o los viveros estatales, ¿no? 25 viveros forestales militares, muchos de ustedes han de conocer
los viveros son viveros, los viveros forestales militares son enormes. Algunos tienen capacidad de 40 para la producción de 40 millones, otros andan alrededor de los 20, de los 30, pero son cantidades exorbitantes las que producen, las cantidades pues, de planta que se producen en esos viveros. Son viveros con una gran infraestructura y a veces parecen como fábrica de árboles, ¿no? Y toda esta planta se ocupaba principalmente para los programas de reforestación y para a veces las obras de conservación que tenía en los programas de CONAFOR. Ahorita la verdad creo que ya cambió un poco y por eso estamos en el programa Sembrando Vida, que es una parte importante, ya que, bueno, ustedes saben más de esto que yo, pero la idea es que el productor se apropie de su planta, de su proyecto, y que lo eche a andar y se haga responsable. Porque no es lo mismo llevarle planta y regalársela como se acostumbran o se acostumbraba, y que bueno, si tiene tiempo y si no tiene tiempo la lleva a plantar y si no, pues ahí se queda la planta en una de malas se muere y en el mejor de los casos sobrevive, pero pues quién sabe hasta cuándo vaya a ser plantada. Y ahora parece ser que el productor es el que participa en la producción de la planta, es el que se hace responsable de que esta planta sobreviva y de llevarla a campo. Y bueno, mucho tiene que ver también con lo que el productor necesita, porque anteriormente le llegaban las especies y no importaba si esas especies eran las que él estaba pidiendo, las que el productor pedía o las que realmente querían propagar. No, nada más llegaba a la planta y a veces ese era el descontento y por eso también la planta se quedaba botada y ya no se llevaba a campo. Anteriormente se tenían muy bajos porcentajes de supervivencia de la planta que salía de todos estos viveros. Y bueno, con el paso del tiempo y con la experiencia, pues se ha ido aumentando esta supervivencia en campo. De tal manera que pues ahora tenemos una participación muy activa de los productores y también de muchos técnicos que entraron a esto de la producción de planta y que bueno, que tienen que estar muy de la mano con el productor para resolver dudas y sobre todo para sacar una producción de buena calidad. Uno de los principales retos que afronta la CONAFOR es lograr que las reforestaciones alcancen hasta un 70% de supervivencia. Ya les decía, en sus orígenes, cuando empezaba esto de las reforestaciones y los viveros de producción de planta en contenedor, estos viveros grandes para producciones masivas, pues se llegaba a tener hasta el 30% de supervivencia en campo. Entonces era muchísima planta la que se producía, pero de esta solamente el 30% sobrevivía. Entonces eran altísimos los costos que se pagaban porque, como les decía ayer que empezamos las pláticas, todos los gastos que se generen desde la colecta de semilla hasta que sale la planta del vivero, todos esos gastos caen sobre el costo de la planta. Entonces, al final, ustedes tienen que hacer cuentas de cuánto costó todo ese proceso y cargárselo a la planta. Entonces, a lo mejor al final, ustedes pensaban que la planta les iba a salir en 6 pesos y resulta que se les salió en 15. Y vamos a ver si ese precio tiene competencia en el mercado o a lo mejor nuestros precios están muy altos o a lo mejor al productor ya no le convino cargar, producir planta tan cara. Pero entonces, eso va a depender mucho del manejo y de cómo produzcamos nuestra planta. Para que en lugar que tengamos que llevar 2 plantas a campo para que sobreviva una, pues vamos a llevar una porque esa una va a sobrevivir. Entonces, antes eso no se tomaba en cuenta, nada más se producía planta y se producían millones de plantas y hasta que se empezaron a hacer estudios y a hacer evaluaciones de los impactos de todo este dinero que se gastaba en los programas de reforestación y en estas millones de plantas que salían a campo, fue que empezamos, digo, porque todo el mundo los que trabajamos en esto de la producción de planta, empezamos a diseñar estándares de calidad con la idea o con el fin de que esos estándares de calidad tuvieran un impacto en la supervivencia de la planta. Entonces, una planta que va bajo ciertos estándares de calidad es una planta de calidad y que va a tener mejor porcentaje de supervivencia en campo, ¿no? Entonces, para garantizar la calidad
de estas plantas para que se produzcan con calidad, la CONAFOR diseñó la norma mexicana 170, que salió en el 2014, que tiene que ver con la certificación de la operación de los viveros forestales, así como hay una norma que se me pasó mencionárselas ayer, que hay una norma para la colecta de semillas, hay una norma para el manejo de las semillas. Bueno, pues así ya tenemos una norma para la certificación de la operación de los viveros forestales, la cual se encuentra vigente y en proceso de aplicación para regular los procesos productivos en los viveros, promover el cuidado de los árboles y elevar la calidad de la planta con la que, la calidad con la que sale del vivero. Esto con la idea de tener plantas que tengan un alto porcentaje de supervivencia en campo. Entonces, si bien es cierto, esta certificación, esta norma de certificación está en proceso, también es cierto que está a prueba y error, porque pues apenas estamos trabajando en la aplicación de la norma para la producción de planta. Realmente en los viveros no estamos acostumbrados a aplicar una norma, porque la norma nos indica cómo debemos trabajar, todas las precauciones que debemos de tener con el manejo de los insumos, de los agroquímicos, de los pesticidas, esto de mantener en orden todas nuestras áreas de trabajo y un sinfín de cosas que maneja la norma y que debemos sujetarnos a ella si es que queremos pertenecer a esta red de viveros que maneja la CONAFOR y que y que certifica de que la planta que se produce en ese vivero es de la más alta calidad. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando producimos planta? Pues la falta de manejo adecuado y oportuno, la pérdida económica y de recursos. A veces nosotros podemos decir que vamos a sacar una cierta cantidad de planta bajo un manejo cuidadoso, bajo un buen manejo como marca la norma, pero a veces no es oportuno. A veces sacamos la planta cuando ya está pasando la época de lluvias y le decimos al productor, no, sí todavía puede plantar, pero no es cierto. Si una planta no se establece en la época de lluvias, no agarra la humedad necesaria para sobrevivir en la época de estiaje. No es de a gratis, pues, que la planta la tengamos que establecer en los meses de junio, cuando se establece el periodo de lluvias, y que sea junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre y a veces hasta noviembre, que se inunde de agua o que tenga suficiente humedad la planta, porque en ese periodo la planta se estableció, la planta no pasó por el proceso de estrés y la planta adquirió la suficiente humedad en todo su sistema radicular, en todo su tallo, en todas sus hojas, de tal manera que cuando empieza la época de estiaje, esa planta téngalo por seguro que va a sobrevivir, porque ya no va a pasar por el proceso de adaptación, ya no va a tener que guardar tantas reservas para la época de estiaje, porque ya las tiene. Esos 4 o 5 meses que agarró de agua fueron suficientes para prepararse para el periodo de estiaje. Pero si nosotros estamos o plantando en el mes de septiembre, en el mes de octubre o a veces hasta noviembre, hay que prepararnos por lo menos con unos riegos de auxilio, porque en la época de estiaje seguramente vamos a tener un alto porcentaje de mortandad. Mucha planta se nos va a morir porque no va a aguantar el estiaje, porque ya no estaba preparada, no alcanzó a establecerse completamente y no alcanzó a desarrollar todos sus tejidos y a tener reservas de agua para la época de estiaje. Entonces es por eso que tenemos problemas en la falta de un manejo adecuado y oportuno. Y eso nos lleva a pérdidas económicas y de recursos, porque si nuestra planta no sobrevive en campo, seguramente vamos a tener que hacer reposiciones para que tengamos una plantación homogénea. Y eso ya nos llevó más recursos, nos llevó más dinero. Otro aspecto en el que se tienen algunos problemas son en el manejo de plagas y enfermedades, el manejo oportuno, porque a veces notamos que hay una plaga o que hay una enfermedad y no le damos el manejo adecuado,
y nos contamina toda la demás planta que pudo haberse salvado si nosotros hubiéramos hecho un manejo adecuado de las plagas y las enfermedades. Tenemos un problema en la falta de producción de planta de calidad. A veces producir por producir no es planta de calidad, no se trata nada más de cumplir con los miles o millones de plantas que se demandan. No hay que producir planta de calidad, es mejor producir 1000 plantas que sabemos que nos va a sobrevivir un 90-99% porque son plantas de calidad, a producir 10,000 y que de estas 10,000 nada más nos sobrevivan 1000. No es lo mismo en recursos, no es lo mismo en costos, las dos producciones, una con calidad, menos planta con calidad, a mucha planta sin calidad, pero que al final vamos a gastar más. Conservación de los recursos genéticos. Cuando hacemos colectas, ayer hablábamos un poco de eso, de a veces bajar la semilla, a veces colectar a diestra y siniestra, o de cualquier árbol que se nos presenta sin buscar las características adecuadas o seleccionar los árboles para hacer nuestras colectas. Y entonces, poco a poco vamos perdiendo los recursos genéticos de esos árboles padres o de esos árboles que podemos conservar si nosotros bajamos semilla de esos árboles seleccionados. Y por otro lado, pues también tenemos la competencia de los madereros con los productores, ¿no? De entre nosotros, los madereros y con el productor, porque nosotros que seleccionamos árboles y que tenemos identificados los árboles, los tenemos bien georreferenciados, cada año que vamos a colectar semilla, pues hay menos árboles. Cada vez tenemos que caminar más o buscar en otros lados o en otros estados la especie, porque cada vez hay menos árboles con características adecuadas, porque si ustedes observan, un caso muy común es el cedro. Dicen, bueno, es que el cedro lo deberían de sacar de la norma porque el cedro rojo hay muchísimo, sí, hay muchísimo, pero muchísimo árbol de porte bajo, con muchas ramas, enfermos. Esos los encontramos por donde quiera cuando salimos. Pero árboles de porte alto, árboles de fuste recto, árboles grandes, árboles de la vegetación, si se pudieran encontrar todavía de la vegetación original, esos no, ya no los encontramos tan fácil. Y si los hay, entramos en competencia con el maderero, porque si le podemos ganar para la colecta de semillas, corrimos con suerte, pero si no, el maderero se adelanta, le da dinero al productor y hasta ahí llegó el árbol. Entonces tenemos una falta de conservación de recursos genéticos. Poco a poco se están yendo los mejores genotipos y a veces no nos damos cuenta que se están perdiendo poco a poco. Los que colectamos semilla o los que salimos a campo a colectar semilla es algo que vemos muy, muy común, y no solo en cedro, en muchas especies. Hay lugares donde, acá en la zona de Tezonapa, hay especies que de plano ya no se encuentran porque fueron sobreexplotadas justamente porque su madera es muy atractiva, igual que el cedro rojo. El abastecimiento de semillas de procedencias confiables es otro de los problemas al que nos enfrentamos. No sé si ustedes en los viveros en los que trabajan les dieron la oportunidad de salir a hacer sus colectas, pero en varios, al parecer, les llegó la semilla y no saben ni siquiera de dónde proviene la semilla. Y es bien importante saber de dónde, es decir, no podemos estar moviendo semilla a distancias muy largas, muy grandes, porque entonces el comportamiento de la especie ya es diferente. No es lo mismo tener un cedro, digo, tratándose del cedro rojo, que es la especie más común, que colectemos semilla del cedro allá en Tuxpan, en la zona un poco más seca, y traérnoslo hasta acá, hasta Tezonapa, o llevárnoslo hasta Tabasco o hasta Campeche para propagar la planta. Seguro el comportamiento va a ser diferente, seguro que a lo mejor nos va a tardar en crecer más, o a lo mejor va a tardar en la semilla va a tener bajo porcentaje de viabilidad. Son diferentes cosas, problemas a los que nos enfrentamos. En las evaluaciones que nosotros hicimos aquí de las procedencias, nosotros trajimos árboles de Oaxaca,
semilla de Oaxaca, semilla de Tabasco y semilla de Veracruz. Y entre estas tres, la semilla proveniente de Tabasco, que era de una zona más húmeda, tuvo los mejores porcentajes de germinación y los mejores crecimientos. No así la semilla que se trajo de Oaxaca. ¿Por qué? Porque era de una zona un poco más seca. Pero dentro de las de Veracruz, las que colectamos en la zona centro y la zona sur, no hubo problema en crecimientos. Estaban un poco por debajo de las de Huimanguillo, bueno, más bien de acá de la zona de Tabasco, y por arriba de las de Oaxaca. Pero dentro de las colectas de Veracruz, las de la zona norte, que son de zonas más secas, esas tuvimos más problemas para la germinación y para el crecimiento, y fueron de las que tuvimos más pérdidas, es decir, un mayor porcentaje de mortandad en campo en comparación con las procedencias de Oaxaca y de Tabasco. Es decir, el traernos semilla de las zonas secas a las zonas húmedas sí tiene sus consecuencias. Entonces, este abastecimiento de semillas debe de ser de procedencias conocidas y de preferencia de las zonas más cercanas a donde se van a realizar las plantaciones. Así también debemos producir las especies adecuadas. A veces los productores dicen, no, pues yo quiero que me produzcan mango, yo quiero mamey, yo quiero guanábana. Y a veces el suelo, el terreno o el suelo a donde va a llevar su planta ni siquiera es el adecuado para estas especies. Ustedes van y plantan, o va y el productor planta, y la planta se muere y no pega, y entonces es culpa del técnico. No, es que ese técnico no sirve, no me dijo bien, no me ayudó bien a producir mi planta, la planta estaba muy fea, la planta tenía esto, la planta tenía el otro. Pero a lo mejor el problema era que no era el sitio adecuado para esas especies y nosotros como técnicos no tuvimos la capacidad para decirle al señor, ¿sabe qué? No, ahí no podemos establecer estas especies porque usted tiene un suelo de este tipo, una pendiente de tal tipo, es una zona que se inunda, no prosperan estas especies. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer como técnicos, de concientizar a los productores que aunque sean especies por las que él tenga preferencia, hay veces que no son las adecuadas para su sitio. Aunque sea duro y aunque a veces nos ganemos hasta que nos corran casi, ¿no? Pero pues hay que hacerlo. Y otro problema al que nos enfrentamos es la capacitación. La capacitación es determinante para una buena producción de planta. Tener conocimiento de cada una de las especies es vital para poder sacar planta de calidad. Como les comentaba ayer, el problema al que nos enfrentamos en la producción de planta tropical es esta gran diversidad. Y ayer que veíamos nada más semillas, vemos cuán diversas son las semillas para la producción de planta tropical. Comparado con la de templado frío, pues es bien diferente porque las semillas se parecen, por decir, en las coníferas, a veces lo que cambia nada más es el tamaño, porque la forma y los tratamientos vienen siendo los mismos. Pero en las especies tropicales, cada especie es una historia. Cada especie es diferente y necesita un trato diferente. Entonces, para eso es importante la capacitación, es importante que nos estemos documentando. Ahorita ya tenemos la red, es una herramienta muy buena para buscar información, podemos encontrar de todo, de todas las especies. Está disponible la información para poder hacer uso de ella. Y bueno, pues es parte de la chamba pues de cada uno de los técnicos. Entonces, el reto que tenemos como viveristas, el reto que hay que cumplir para la producción de planta es producción de planta en cantidad, en calidad, oportunidad y al menor costo. Si no consideramos estas características en la producción de planta, pues no vamos a tener éxito. Necesitamos producir planta en la cantidad que nos están demandando.
de la mejor calidad para tener una buena supervivencia en campo. Oportunidad para que salga a tiempo en forma del vivero y al menor costo para que sea competitiva, si no de lo contrario, nuestra planta, por más calidad que tenga, por más cantidad de oportunidad, pero si la tenemos a un precio súper elevado, pues no va a ser competitiva. Entonces, el reto del viverista es ese, producir planta en cantidad, calidad, oportunidad y al menor costo. Así tenemos entonces los sistemas de producción de planta. Empezamos con lo que es el vivero. Pues el vivero es el conjunto de instalaciones que tiene como propósito la producción de planta para abastecer las demandas de plantaciones, de reforestaciones, de obras de conservación, qué sé yo, para todo lo que ustedes quieran. Para eso es el vivero. Este conjunto de instalaciones que la van a formar las camas o las plantabandas, las charolas, o las bolsas, los sustratos o la tierra, todo lo que van a utilizar desde el equipo, insumos, herramientas para la producción de planta y el sitio donde van a establecer todas estas instalaciones, a eso le llamamos vivero. ¿Qué tipos de viveros tenemos? Pues tenemos los viveros temporales. Estos viveros son muy comunes para las personas que producen planta de café, sobre todo aquellos que producen café, el café de altura, café robusto, ¿no? El café arábigo. Por lo regular, los productores establecen los viveros cerca de sus terrenos para que no se les haga tan pesado a la hora de llevarse su planta a campo. Esos son de construcciones muy rústicas, ¿no? Requieren de poca inversión y por lo regular son de difícil acceso. Es decir, como es poca la planta que se produce, por lo regular siempre se llega a ellos caminando. Pocas veces se establecen en sitios donde hay carretera para poder llegar sin problema. Por lo regular son veredas por las que hay que caminar para poder llegar a estos viveros. Estos viveros, su nombre lo dice, son temporales porque por lo regular nada más se establecen en el ciclo, durante el ciclo que van a producir la planta para su cafetal, y ya después se los deshacen o los dejan abandonados porque ya no se van a ocupar. Por eso se les llama viveros temporales. Nada más van a servir para un cierto periodo de tiempo que dure la producción de planta. Después vienen los viveros permanentes. Estos ya son áreas más específicas para la producción de planta. Estos requieren de una mayor inversión y se recomienda establecerlos en una ubicación estratégica. Es decir, donde haya un poblado cercano, que tenga caminos de acceso para que se pueda mover la planta sin ningún problema, para que la puedan sacar. Y dentro de estos viveros, los permanentes, tenemos los tecnificados o los tradicionales de producción en bolsa. Los tradicionales de producción en bolsa son grandes extensiones y a veces cuando no se encuentran superficies planas, se tienen que hacer terrazas, como en la imagen que vemos aquí, para el acomodo de toda la bolsa para la producción de planta. Aquí están las plantabandas y están a diferentes niveles de acuerdo a las terrazas, porque este terreno es con pendiente. Pero aquí tenemos viveros tecnificados, viveros permanentes tecnificados, con plantabandas enormes, porque estos son para producir millones de plantas. Se producen en contenedores o en charolas. Un ejemplo que tenemos de vivero, de un vivero tecnificado, lo tenemos en el vivero San Luis Tlaxialtemalco. Este vivero se estableció con la finalidad de satisfacer planta para los programas de reforestación de la Ciudad de México, Morelos, el estado de Morelos y el estado de México, con una capacidad para 40 millones de plantas. Son 13 hectáreas donde ustedes van y es una fábrica de árboles. Todo lo tienen tecnificado. Tienen una máquina que llena los contenedores. Aquí nada más se ponen las charolas y van pasando por la máquina, abajo de la máquina, y va llenando de sustrato. Después sigue sobre la banda, como si fueran la banda de tortillas, sigue la charola,
y pasa por otra máquina donde siembra. Y luego sigue la charola por la planta, por la banda, y pasa por otra máquina que cubre la semilla. Y después sale y hay una persona que las está acomodando en un carrito para poder llevárselas a campo. Y aquí está toda la producción. Y luego tienen un sistema de mallas blancas para evitar Esto es para evitar principalmente las heladas, porque tienen problemas ya de heladas. Y tiene el sistema robotizado de riego por el que se aplica el riego y se aplican los fertilizantes y los fungicidas. Pero además de eso, como están en una zona donde las aguas son negras, tienen un sistema de ósmosis inversa, tienen una purificadora de agua de ósmosis inversa, que el agua sale propiamente para tomar, y es el agua que ocupan con un pH casi 7 para el riego de sus plantas. Entonces, ya se han de imaginar cuánto costó todo esto en su momento para poder establecer este vivero tan grande, y que actualmente antes se producían puras plantas forestales, al parecer ahorita ya se diversificó un poco. Tienen un excelente laboratorio de semillas para trabajar semillas, todas las instalaciones. Tienen un invernadero enorme, todo este invernadero está tecnificado, donde ustedes nada más aprietan botones y se alzan las ventanillas, se ventila si es que requiere la planta ventilación, o se mete calor si es que requiere calor en la época de invierno. Se ponen las mallas sombras si es que requiere más sombra, todo está tecnificado. Y entonces también tenemos pues los viveros medio tecnificados, donde nada más se tiene el sistema de malla, se tienen las charolas, las plantabandas en donde se colocan las charolas, son sistemas aéreos. Estos sistemas de producción en contenedor son sistemas aéreos porque permiten, están más o menos a 90 o 80, 90 centímetros arriba del suelo. Entonces permiten que haya fluctuación de aire abajo de las charolas, y eso ayuda mucho para la poda natural de las raíces de las plantas. Cuando estas ya van creciendo y empieza a emerger la raíz rebasa el contenedor y por la parte de abajo del contenedor empieza a salir la raíz. Como hay aire circulante, ayuda a la poda natural y entonces evita que la planta, que la raíz siga creciendo. Por eso son los sistemas aéreos. En el caso del sistema tradicional, no. Aquí la planta sigue creciendo, a veces rompe la bolsa, y si no tenemos cuidado de estar moviendo la planta, la raíz atraviesa la bolsa y va directo a tierra, de tal modo que cuando sacamos la planta tenemos que hacer poda de raíces porque la planta ya atravesó la bolsa y se fue directo en el suelo. Entonces, estos son los viveros permanentes. ¿Cuáles son los criterios que debemos considerar para establecer un vivero? Pues requerimos de la ubicación. Necesitamos caminos, necesitamos que sea un lugar de fácil acceso, que no tengamos problemas para que entren vehículos, cerca de lugares poblados para tener mano de obra, para que no nos cueste tanto que la gente vaya a trabajar. Cuando tenemos un vivero muy alejado de la población, sale más caro que vayan los trabajadores hasta el vivero, porque hay que ponerles o bien transporte o darles un incentivo extra para el pago de su transporte. Entonces, lo mejor es buscar un sitio cercano a lugares poblados. Hay que buscar un lugar donde haya suficiente agua, donde haya disponibilidad de agua, que no se tengan problemas con el abastecimiento, porque en época de estiaje o durante todo el proceso de producción de plantas se requieren de grandes cantidades de agua. Eso hay que considerarlo, y si van a tener que estar comprando pipas de agua, pues imagínense a cómo va a salir la planta, ¿no? En cuanto a la forma, de preferencia, pues que sea un terreno rectangular, pero la verdad es que eso es casi imposible, porque cuando uno va a buscar lugares para establecer un vivero, pues ahora sí que es a donde nos toque, a donde nos dicen, oiga, aquí ese es el lugar que hemos dispuesto para establecer un vivero, y pues ahí hay que buscarle la forma, ¿no? Requerimos de que no tenga sombra alrededor, sobre todo en la parte donde va a estar la producción de planta, porque eso sí nos afecta el crecimiento.
y un vivero de preferencia que no sea mayor al 5%, es decir, casi plano, aunque eso pues la verdad es bien complicado. Y bueno, si requerimos de compactación a la hora que estamos haciendo el trabajo en el vivero, o más bien preparando el terreno para el vivero, requerimos de la compactación del suelo un 85% Proctor. Esta compactación la da la maquinaria. ¿Por qué requerimos esta compactación? Porque a la hora de enterrar ya sean los palos, los tubos o lo que vayamos a ocupar para todo el soporte de las mallas, para el soporte de las plantabandas, tiene que ser suelo duro y que no nos ocasione encharcamientos ni se haga tanto lodo para un mejor manejo, una mejor operación en todas las actividades. Que no que no sean veredas, que las que tengamos que ir caminando, porque pues imagínense, hay que caminar para llegar al vivero, hay que arrimar todo en bestias o en el lomo para llevar todo al vivero. Y luego para sacar la planta, imagínense, en este vivero que ven aquí, ya tenían casi todo, ya habían hecho las plantabandas, ya tenían hasta su techado, su rotoplas y todo, pero el problema es que no tenían agua. Y les costó un dineral poder establecer un pozo profundo aquí para poder tener agua para el vivero. Entonces dejaron de invertir en toda la otra parte del vivero para tener su pozo de agua y poder tener agua suficiente para la producción. Entonces, cuando vamos a establecer un vivero, hay que considerar todos estos detalles porque si no, nos afecta mucho a la hora de la producción de planta. Ahora, eso fue en cuanto a los tipos de viveros. Ahora, en cuanto a los sistemas de producción de planta, ¿qué sistemas de producción de planta son comunes o son los más utilizados? Pues es el sistema tradicional, el tradicional en bolsa, cuando toda la producción se hace en bolsa de plástico y polietileno, que es el que nos ocupa en este tema. Pero también tenemos el sistema de raíz desnuda y la producción en contenedores. La producción a raíz desnuda, la producción se establece en el terreno directamente, no lleva ningún envase, no lleva nada esa raíz desnuda porque cuando se extrae la planta se le quita todo el suelo y la raíz queda desnuda totalmente. Y entonces, se hace una preparación, se podan las raíces, se baña con fungicida y después se lleva al sitio donde va a ser establecida. ¿Qué sucede con este tipo de plantación? Bueno, pues este es el más ocupado para el establecimiento de plantaciones. Por lo regular en México no utilizamos este sistema. Y luego, pues esta planta requiere de más cuidados. Esta planta se ocupa cuando se van a establecer grandes plantaciones y todo se hace casi con maquinaria, porque el lugar a donde se va a establecer, pues es un lugar donde son suelos planos, terreno preparado, que previamente fue fertilizado, terrenos con riego. Entonces, aunque se le poden las raíces y ya se le da cierto tratamiento, pues no va a sufrir tanto porque va a un suelo que está preparado. En el caso de las de producción en bolsa o de la producción que nosotros hacemos para reforestaciones, obras de conservación, pues la situación es bien diferente porque la planta no se va a un sitio que esté preparado, se va a un sitio donde pues se va a establecer y va a pasar por un proceso de estrés mientras se establece. Y de ahí, Dios que la ayude hasta que crezca, ¿no? Y en este caso no. Se tiene un bajo porcentaje de sobrevivencia, pero no hay ningún problema porque se producen grandes cantidades de planta y el costo realmente es bajo, entonces pues no tienen tantos problemas. Y tenemos el sistema tradicional, el que es el más utilizado, donde se utilizan envases de polietileno o bolsas de plástico. En este sistema se realizan trasplantes, es decir, se recomienda hacer almácigos, donde se germina la semilla, donde crece la plántula y esta se trasplanta a la bolsa que previamente fue llenada. Ese es un sistema que requiere de mucha mano de obra, es un sistema que ocupa mucha gente, da mucho empleo dependiendo de las cantidades de planta que se van a producir y utiliza grandes cantidades de sustrato. Ese es un problema que se va haciendo cada vez más fuerte y pese a que hay una norma para regular el uso de tierra,
pues de todas maneras se siguen extrayendo grandes cantidades de tierra del bosque, del monte, y esta difícilmente regresa al lugar de donde fue extraída. Es decir, ustedes van y piden 3, 4 camiones de tierra que son los que van a ocupar para llenar sus bolsas, y el que se encarga de vender la tierra, pues quién sabe dónde la fue a conseguir, y a lo mejor hasta dejó 2 o 3 hoyos ahí para poder sacar de donde extrajo más bien toda esta tierra, y esa jamás va a volver a regresar, ese hueco jamás se va a volver a llenar. Entonces, imagínense las cantidades de tierra, las miles de toneladas que se requieren para producción de planta a nivel nacional. Nada más en Xochimilco, donde se produce muchísima planta de ornato, ya les pusieron en veda la extracción de tierra del bosque del Ajusco, del bosque allá de, oh, creo que es el Parque de los Leones. ¿Por qué? Porque es mucha la cantidad de tierra que se está extrayendo para la propagación de planta. Se requieren también en este sistema grandes espacios para la producción de planta. En el sistema de producción en contenedores, pues son charolas compactas que ocupan menos espacio porque son cavidades de 77, de 92, 310 mililitros, según el tamaño de contenedor que se ocupe para la producción de planta. Entonces, en espacios más pequeños se pueden producir grandes cantidades de planta, pero cuando se trata de bolsa, es muy grande la diferencia. Se ocupan grandes extensiones de superficie para poder producir grandes cantidades de planta. Se requieren movimientos de planta constante, porque si no se mueve la planta, si no se saca a tiempo, va a crecer y su raíz va a atravesar la bolsa y después va a ser un problema para poder arrancar las plantas para cuando van a salir a campo. Y ahí pierden mucha calidad. O si no, si la raíz no rompe la bolsa, empieza el problema de espiralamiento o lo que le llamamos la cola de cochino. ¿Es más difícil de transportar? Claro que sí, la bolsa es más difícil de transportar que la planta en contenedor. Pero bueno, se producen plantas de más porte, de más tamaño, y al principio de la producción, este tipo de producción requiere menos inversión que una producción en contenedor. El problema de la producción en contenedor es que al inicio requiere de una inversión muy fuerte y ya después se va recuperando, pero si no se cuenta con el capital, pues difícilmente se puede echar a andar. El costo principal lo absorben los contenedores precisamente y todos los insumos que se llevan para producir planta, porque en el sistema de producción en contenedor no se ocupa tierra, se ocupan sustratos para la producción de planta. Y eso encarece mucho el costo de la planta. Y en el caso de la producción de bolsa, pues lo que utilizamos principalmente es tierra. Y pocas veces le metemos materia orgánica. Entonces, ahí se abaratan un poco más los costos. ¿Qué instalaciones requerimos en un vivero? Pues requerimos vías de acceso, bodegas en la medida de lo posible, área de llenado de bolsas, área de la planta banda, donde ya va a crecer la planta hasta que sale a campo, área de germinadores o almácigos, donde vamos a sembrar y donde vamos a esperar a que la plántula alcance una altura para ser trasplantada a la bolsa, área para comer, un área donde los trabajadores puedan tomar sus alimentos y que esta área esté lejos de donde se ocupen los fungicidas, donde se almacenen todos los pesticidas, lejos de donde esté todo el montículo de tierra, porque luego llegan los vientos y les llenan toda su comida de tierra, ¿no? Y de repente se empieza a enfermar la gente del estómago o a tener otro tipo de enfermedades. Entonces es bien importante un área específica para comer, un área de oficinas donde el técnico pueda atender a la gente que llega, atender al personal, a los mismos trabajadores. Y aunque estas sean de construcción rústica, es importante tener bien delimitadas cada una de las áreas de los viveros. Y estos son aspectos importantes que maneja la norma mexicana para la
certificación de viveros. Se tiene que tener muy bien identificadas y delimitadas cada una de las áreas dentro del vivero para que puedan trabajar y rendir más la gente que trabaja en campo. Requerimos, ya les decía, un terreno no mayor al 5% de pendiente, y si no lo tiene o si encontramos terrenos planos, mínimo hay que nivelarlo. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas con las inundaciones, sobre todo en las zonas donde pues llueve mucho. Necesitamos un suelo que que drene o que tenga cierta pendiente para que el agua corra hacia un solo lado y no se haga charco dentro de las plantabandas, porque eso nos va a ocasionar problemas de plagas y enfermedades, principalmente la aparición de hongos, ¿no? Es lo primero que empieza a aparecer, la pudrición de raíz cuando tenemos exceso de humedad. Y luego, ¿cómo la podemos controlar? Vamos a poder aplicar productos que nos controlen la enfermedad, pero ¿cómo vamos a controlar la inundación? Eso es planificación, eso es preparación del terreno para el establecimiento del vivero. Entonces, busquemos la mejor manera o la forma de nivelar el terreno una vez que ya tenemos determinado dónde vamos a establecer nuestro vivero. Ahora, si ya lo tenemos y ya tenemos producción de planta ahí, pues vamos a darnos a la tarea de, en la medida de lo posible, ir nivelando si tenemos serios problemas de inundación, sobre todo ahorita que estamos en la época de lluvias. Y bueno, si se puede, en lo posible, pues meter una aplanadora para que nos compacte bien el suelo y no tengamos problema de los lodazales. Cuando no tenemos terrenos planos, tenemos que hacer terrazas bien niveladas para poder manejar la producción. O sea, no precisamente debemos de tener terrenos planos, porque no todos tienen la misma suerte. Pero sí debemos de hacer un buen diseño de cómo hacer las terrazas para colocar toda la planta. Entonces, tener bien delimitados los niveles de las terrazas, cuánto vamos a tener de terraza de altura, de una terraza a otra, para que podamos trabajar sin ningún problema. Y también delimitar bien el ancho. ¿Qué ancho va a tener nuestra terraza para ver cuánta planta nos va a caber por terraza? Desde luego que esta es preparación de terreno y esto ya lleva un costo más elevado que un terreno plano donde además se va a requerir cierta nivelación. Aquí vamos a tener posiblemente que meter maquinaria para que nos pueda hacer las terrazas. Bueno, otro aspecto que debemos considerar a la hora de la propagación de plantas son los almácigos. El almácigo es el lugar donde se siembran las semillas para su germinación y posterior trasplante a la bolsa o al contenedor. Más común en la bolsa, más común se hacen los almácigos para germinar la semilla y trasplantar la plántula a la bolsa. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque dependiendo de la calidad de la semilla, son los porcentajes de emergencia que vamos a tener. Pero si contamos con suficiente semilla, aunque tengamos bajos porcentajes de germinación, volvemos a hacer siembras con la finalidad de que en cada bolsa que tenemos en la plantabanda, tenga una planta. Al final, eso es lo que buscamos, que todas las bolsas que tenemos en el vivero tengan una planta. Entonces, aquí en el semillero es donde nos encargamos de producir esa planta, de hacer germinar las semillas en la mayor cantidad posible para tener la planta necesaria. ¿De qué están compuestas estas plantabandas? ¿Qué es lo que llevan? Pues están diseñadas con diferentes capas de materiales. Tienen en promedio una altura de 1 metro y de 1,20 de ancho. No se recomienda que sean más anchas porque luego se tienen problemas trabajar de un lado a otro. Es decir, el trabajador no va a poder alcanzar las plántulas de en medio para sacarlas o para darles tratamiento según sea el caso. Y va a tener que estarse recargando en el mismo sustrato adentro
adentro del semillero y va a compactar el sustrato. ¿Por qué? Porque tiene que apoyarse en algún lado para poder alcanzar las plantas de en medio. Entonces, lo mejor es hacer germinadores no muy anchos, de tal manera que se pueda trabajar de ambos lados. El sustrato que va a componer el germinador está compuesto por 50 centímetros de piedra grande. Algunos le meten puro tesontle, otros le ponen esta piedra de río, o piedra que tengamos al alcance, pero piedra grande. Y después vamos a meter una capa de tesontle, unos 30 centímetros de tesontle, porque estos le van a dar la lixiviación al sustrato y van a guardar un poco de humedad para que no se vaya al 100% el agua. Y luego vamos a meterle unos 20 centímetros de arena mezclada con tierra. En una proporción más o menos de 50-50 o 70-30, es decir, 50% de arena, 50% de tierra, y en la otra puede ser 30% de arena y 70% de tierra. Y esto nos va a dar un buen porcentaje, bueno, nos va a ayudar mucho pues a la germinación para que tengamos un buen porcentaje de germinación. Estas capas que componen los germinadores nos van a ayudar para que no se nos hagan charcos dentro del germinador y tenga muy buena lixiviación el agua y solamente se le quede a la planta la humedad que necesita. Entonces debe de tener en la parte baja, en la parte del suelo, debe tener cierta pendiente y una salida de agua por donde se va a ir escurriendo toda el agua que está en exceso. Ya son almácigos diseñados y son almácigos permanentes. Pero también tenemos los almácigos ¿cómo se llama? De que son también diseñados de manera rústica y nada más los ocupamos por el tiempo que dura la germinación de la semilla. Estos también se hacen, se prepara el sustrato, de preferencia en los sustratos, en la mezcla de sustratos que vayan dos materiales, ya sea tierra y arena, cachaza y cascarilla de café y tierra, pero busquen dos sustratos, uno que dé porosidad y otro que dé la consistencia. Entonces van a buscar materiales que tengan partículas un poco grandes y partículas pequeñas para que se pueda hacer una muy buena mezcla de sustratos y tengamos y retenga solamente la humedad que la semilla necesita. Aquí en las imágenes que les muestro son los almácigos rústicos. Aquí están sembrando caoba y en esta parte están sembrando siricote, las muchachas. Muy rústico, además muy económico, nada más se diseñó con unos palos, el sustrato se rellenó al grosor de los palos, nada más que no se saliera el sustrato de los, ¿cómo se llama? De los palos que sirvieron como contenedor. Y luego se colocaron palos en las orillas para colocar las mallas sombras. Ahí se hizo un tendido de alambres y sobre esto se colocó la malla sombra. Y bueno, aquí tenemos siricote que de la misma manera se sembró y luego se cubrió con una capa ligera de sustrato. Bueno, dependiendo de la especie, la germinación nos puede durar desde los 7 hasta los 60 días. En especies como el cedro rojo, a los 7 días ya estamos viendo la germinación. En las tabebullas tenemos más o menos entre 7 y 10, 11 días ya tenemos germinación. Dependiendo de la especie es como nos va a germinar la semilla y desde luego de la calidad de la semilla. Bueno, otro aspecto importante que se considera cuando vamos a producir planta es el sustrato. El sustrato es cualquier medio que se utilice para la producción de planta, ya sea en contenedores, ya sea en bolsa, o ya sea en la misma raíz desnuda, ¿no? Que el sustrato viene siendo el suelo directo. Pero es es donde va a anclarse la planta para poder crecer. Es donde se ancla el sistema radical para que pueda crecer la planta. Es el soporte. Y puede o no intervenir en el proceso de nutrición, es decir, pueden ser inertes o aportarle ¿cómo se llama? Algún tipo de nutriente a la planta.
La calidad del sustrato es uno de los factores que más influyen en la producción de plantas. Si nosotros elegimos un mal sustrato o hacemos una mala mezcla, vamos a ocasionar la aparición de enfermedades y vamos a tener problemas con la producción. Lo que se recomienda es 40% de arena, 40% de tierra y un 20% de, ¿cómo se llama?, de materia orgánica, para que le podamos dar una buena consistencia al sustrato, que tenga una buena lixiviación, que no se nos quede encharcada el agua cuando se riegue y que le aporte nutrientes a la planta. Entonces, esto lo logramos cuando aportamos materia orgánica, que por lo regular es rica en nitrógeno. La arena le va a ayudar mucho para que se lixivie el agua, para que nada más se quede el agua que va a requerir la planta. Y la tierra, desde luego, es el soporte y le va a aportar también nutrientes a la planta. De preferencia, debe ser un sustrato liviano, aunque cuando trabajamos con arena y con tierra, pues no es tan liviano. Debe de estar limpio de semillas, de malezas. Esto es bien común cuando compramos a veces cachaza, cuando compramos algunas compostas, vienen infectadas con semillas de malas hierbas y eso nos ocasiona una broncota. A veces tenemos, bueno, a nosotros nos ha pasado que en lugar de tener plantas o plantas forestales o de frutales, a veces tenemos un muy buen crecimiento de verdolagas, porque una vez compramos una cachaza que nos salió muy contaminada con semilla de verdolagas y vieran ustedes, teníamos producción de verdolaga y no producción de planta. Y es que es un problema la maleza porque si no la controlan a tiempo va a competir muchísimo con la planta y entonces los fertilizantes y todo lo que le apliquen a la planta pues lo va a absorber más rápido la maleza que la misma especie que queremos producir. Debe de ser un sustrato que esté libre de hongos, de bacterias, de agentes nocivos, ¿no? Que puedan, o insectos nocivos más bien, que puedan afectar el desarrollo de la planta. Hay que tener mucho cuidado con el sustrato. Y de la bolsa, bueno, ocupamos bolsa negra, bolsa de polietileno de calibre 200, calibre 300, según sea el caso, pero también depende del tiempo que va a durar la planta en el vivero y de eso también depende el tamaño de la bolsa. Por lo regular se ocupan bolsas de 10 por 20, 10 por 25, bolsas de 1 litro, litro y medio, pero en el caso de las especies forestales, bueno, eso es para muchas forestales, pero para las forestales se ocupan a veces bolsas más pequeñitas, muy pequeñitas, donde apenas se puede crecer la planta. Se limita mucho el crecimiento de la planta y demerita también su calidad. Pero bueno, esto va a depender también del presupuesto con el que se cuente, de la bolsa a lo mejor que les manden, porque a veces ni siquiera el técnico le dan ese chance de seleccionar la bolsa, sino ya viene así como que el tamaño de bolsa determinado para ciertas especies. Pero bueno, es importante saber que hay diferentes calibres, que son diferentes los tamaños y que la bolsa que seleccionemos va a depender mucho de la especie, del tiempo que va a permanecer la especie en el vivero y, del presupuesto con el que contemos. Si vamos a producir, en el caso de los frutales, vamos a producir planta injertada, se requiere una bolsa de un poco más, de más tamaño, porque la planta va a permanecer más tiempo en el vivero. Si es como son las especies forestales que no requieren de ningún tipo de injerto ni de algún otro tipo de manejo, pues sí es común que se ocupen bolsas pequeñas para su producción. El llenado de bolsa es importante porque si no llenamos la bolsa bien y se quedan como espacios adentro de esta, va a generar como bolsas de aire que van a evitar que la planta sobreviva en el trasplante, cuando se hace el trasplante. Por eso es importante que cuando se va llenando la bolsa, esta se vaya azotando en el suelo de tal manera que se vaya acomodando el sustrato y después se siga llenando para compactar y que quede un poco compactado el suelo o el sustrato
y no se deforme, porque a la hora que coloquemos las bolsas en las plantabandas debemos de cuidar que éstas estén bien colocadas, que estén bien paradas, que no estén chuecas, que no se les esté tirando el sustrato, porque si no, cuando venga la época de lluvias o un aguacero muy fuerte, pues se van a deshacer y se van a caer todas. Entonces tenemos que acomodarlas de tal manera que entre ellas se van sosteniendo, se van deteniendo y hacer plantabandas rectas, plantabandas bien delimitadas y también no muy anchas las plantabandas para que nos permita que la gente trabaje sin ningún problema. Entonces es importante que supervisemos el llenado de la bolsa, que se tenga un poco de compactación en el sustrato para que no tengamos problemas durante el movimiento de la bolsa y sobre todo que se haga una buena conformación del cepellón cuando la planta esté creciendo, cuando le crezca todo el sistema radical. La plantabanda, pues, es el sitio donde permanecerá la planta hasta su salida del vivero. Por lo regular mide 1 metro 20 de ancho. Pero ¿cuál sería la medida perfecta? Pues de acuerdo a lo que alcancen los brazos a trabajar de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen plantabandas muy anchas, el trabajador o la chica que esté trabajando haciendo trasplantes va a tardar mucho en trabajar las plantas que quedan en medio de la plantabanda, cuando estas son muy anchas. Entonces, como se tiene que esforzar más para trabajar esas bolsas que están en medio para hacer el trasplante o hacer el deshierve, su rendimiento va a ser más bajo y se va a cansar muy rápido. Entonces, lo mejor es tener plantabandas donde sin ningún problema lleguen a la parte media de un lado de la plantabanda, después se cambian del otro lado y también pueden llegar a la parte media para que sea más eficiente y más rápido el trabajo de la gente en campo, tengan mejor rendimiento. El largo, pues el largo depende de las dimensiones del vivero. Si son en terrazas, pues lo mejor es ocupar al máximo toda la terraza porque pues hacer terrazas lleva un costo extra y pues hay que ocupar entonces al máximo esa terraza, ¿no? Y si son terrenos planos, si son terrenos también largos, pues ni modo, habrá que hacer las plantabandas al tamaño del terreno si es que lo que queremos es optimizar el sitio, ¿no? O optimizar el terreno donde vamos a establecer el vivero. Lo que se recomienda es que entre una plantabanda y otra tenga entre 70 y 80 centímetros de ancho. Es decir, que nos permita entrar con una carretilla sin ningún problema, porque eso es lo que vamos a ocupar para mover nuestra herramienta y hasta para mover la planta. Entonces debemos de pasar sin ningún problema con una carretilla para poder maniobrar dentro de las plantabandas. Por eso se recomienda que los pasillos estén de 70 a 80 centímetros de ancho entre una plantabanda y otra. Y bueno, procurar que cuando acomodamos la planta, pues esta esté bien, la bolsa esté bien colocada, que no tengamos problemas de que de un lado está más ancho, de otro lado está más delgado. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite tener un control de nuestra planta. Si nosotros tenemos plantabandas bien delimitadas, igualitas una con otra, vamos a saber con exactitud qué cantidad de planta tenemos en una plantabanda, porque ya sabemos que pusimos, no sé, 12, 15 plantas al inicio y esas son las que nos dieron la pauta para seguir toda la plantabanda, entonces ya sabemos que de ancho nada más tenemos 15, 12 o 15 bolsas y de ahí sacamos cuentas a lo largo y es más fácil el manejo a que tengamos de un lado, al principio 15, luego en medio tenemos 10 bolsas, luego más hasta el final, pues ya le aumentamos otras 3 y ya volvemos a tener 12, ¿no? No, porque entonces no vamos a llevar un buen control de la cantidad de planta que tenemos, sobre todo cuando esta se va a campo. Y bueno, de preferencia, póngale letrero a sus especies, póngale letreros de los días, de las fechas, perdón, cuando ustedes hicieron el trasplante o la siembra, según sea el caso. Esto nos va a ayudar muchísimo para cuando la planta salga a campo. Podemos tener todo ordenado y poder sacar la planta en tiempo y forma si llevamos un buen control de esta. Entonces, esto nos ayuda mucho cuando llevamos un buen control
época de trasplante o de siembra, porque podemos ir sacando las especies que primero se sembraron, las especies que están más, que crecieron más, porque tienen más tiempo en el vivero, y seguir trabajando las que germinaron después o las que se trasplantaron después. Esto nada más es un poco de orden y de llevar un buen control de nuestra planta en el vivero. Siembra y trasplante. Bueno, el proceso de la siembra, en el sistema de producción en bolsa, por lo regular no es directo en la bolsa, siempre se hace en almáceno, a diferencia de el sistema de producción en contenedores, que se recomienda que sea directo en el contenedor, que no se haga trasplante, para que no se tengan problemas de pérdida de planta por el trasplante. Esta es una de las actividades que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a trabajar en el vivero. Tener mucho cuidado a la hora de la siembra, y por eso es importante que conozcamos bien nuestras semillas. Conozcamos bien en qué parte de nuestra semilla emerge la radícula o empieza el proceso de germinación, porque por ahí es donde tenemos que sembrar la semilla. De acuerdo a dónde empieza ese proceso, es como vamos a colocar nuestra semilla, en los contenedores, en la bolsa o bien en el semillero.